Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian, esto es Labora en Canadá y el día de hoy quiero hacer un video de un tema que es bastante sensible, bastante delicado, que a mucha gente le preocupa y que tiene que ver con las razones reales de por qué las personas se van de Canadá. Así que si te interesa, quédate que aquí te lo cuento. La razón número uno es no encontrar lo que se vino a buscar. Y con decir esto, encierro muchos casos que los voy a ir explicando poco a poco. Pero quiero explicar primero el por qué se produce esto. Lo que ocurre, amigos míos, es que nosotros de algún modo, colectivamente hablando, tenemos que tener un grado de madurez tal que nos permita entender situaciones que son un poco obvias. Es decir, si una persona se pone frente a la cámara y tiene todo un equipo de producción detrás, va a una ciudad, paga alojamiento, costos de combustible, cámaras, drones y después una serie de horas y horas y horas de producción, agregarle efecto especial a los videos, etcétera, no lo hace gratis. No lo hace gratis. Lo hace porque tiene que vender su canal, porque si lo hace va a recibir una recompensa monetaria que le permite subsistir, le permite vivir e incluso dejar hasta de trabajar y dedicarse por completo a su canal de YouTube. Yo creo que no hay nada de malo con decir no quiero trabajar en un rubro convencional y quiero dedicarme a tener un canal de YouTube. Pero también hay que tener cuidado porque como comunicadores se tiene una responsabilidad detrás de las personas. Uno tiene que entender que hay muchas personas en Latinoamérica, en África, en India, etcétera, que están desesperadas en sus países, que no lo están pasando bien, sea cual sea la razón. No tuvieron oportunidades o desaprovecharon sus oportunidades, lo que sea, no lo están pasando bien. Y cuando una persona está desesperanzada, cuando una persona lo está pasando mal, es muy vulnerable a creer narrativas. Especialmente cuando esas narrativas se cuentan una, dos, tres, cuatro y así sucesivamente. Hay un refrán que dice algo así como una mentira contada 1000 veces se transforma en verdad. Entonces, han existido personas, yo no voy a apuntar con el dedo a nadie, porque quizás el país se ha deteriorado ahora, no cuando ellos lo dijeron. Yo no sé, no quiero juzgar, sí, simplemente estoy tratando de transmitirles un hecho. Pero lo que ocurrió es que muchas personas contaron demasiadas cosas buenas sobre Canadá, que tiene muchas cosas buenas, indudablemente. Pero se omitió, y es aquí donde queda la duda para muchas personas, se omitió, si intencionalmente o no, todo lo malo que tenía. Porque Canadá ha sido presentado, y esto ha sido analizado de hecho, si esto no es un invento mío, ha sido presentado como un país casi paraíso, como una solución a todos tus problemas. Ven a Canadá, acá te aman, te traen en avión, te pagan casa, o sea, esto se ha prestado para todo, para todo. Sin embargo, la realidad no es esa. La realidad es que el país sí necesita migrantes, pero necesita cierto tipo de migrantes. Entonces, cuando a una persona desesperada le cuentan una narrativa de que todos sus problemas se resuelven con venir a otro país, y esa misma narrativa se repite varias veces, al final en su desesperación se lo creen y gastan hasta lo que no tienen por llegar a ese país. Simplemente llegan porque les cuentan que habían millones de empleos, que es fácil prosperar, que se puede partir de abajo, que todo es una maravilla. ¿Y qué ocurre con esas personas? Estaban mal en sus países, tenían que ser, supongamos, un auto. Vendieron el auto, pidieron un préstamo en el sistema financiero, sea un banco, lo que sea, o pidieron dinero a sus familiares porque se iban a ir a Canadá y con eso iban a pagar la deuda e iban a prosperar en Canadá. Llegaron a Canadá como pudieron y se encontraron con una realidad sumamente distinta, sumamente distinta, por culpa de esa narrativa. Entonces ha habido una falta de, no quiero ser yo el juez
ni tampoco tratar de poner moralidad en el asunto, pero sí creo, como opinión, de que ha habido una falta de responsabilidad en la comunicación, en cómo se han dicho las cosas. Y eso ha afectado a muchísimas personas. El tema, amigos míos, es que no se nota tanto porque prácticamente nadie va a tener la valentía de sentarse frente a una cámara a decir yo fracasé en Canadá. Nadie. Entonces no se conoce esa parte. Se conoce solamente los casos, no sé si exitosos, porque de repente uno ve cosas, ve gente y no pareciera ser que fuese tan así, pero da lo mismo. No se conoce esa parte negativa, esa parte del fracaso, esa parte del sufrimiento, del dolor, de llegar a un país con poco dinero, sin idioma, pasar hambre, pasar frío, que se te acabe tu poco permiso, no encontrar el sponsor y tener que devolverte a tu país de origen peor que como saliste, porque por lo menos cuando saliste, en este ejemplo, tenías un auto y no le debías dinero a nadie. Ahora resulta que ya no tienes el auto y le debes dinero a personas. Entonces, esas son las cosas que han sucedido, que han generado muchos fracasos por culpa de esta narrativa. Y en el intertanto, las personas que han hecho esta narrativa, muchos de ellos sí han logrado lucrar excesivamente gracias a esta narrativa, pero que desafortunadamente quiero creer que no fue intencional, quiero creer que se trató de decir que este es su mejor país, vengan para acá porque les puede ir bien, pero desafortunadamente en la práctica muchas personas lo han pasado mal por culpa de esa narrativa. Entonces ese es el primer grupo de los que no lograron conseguir lo que vinieron a buscar. El segundo grupo son aquellos que se setearon en la cabeza con que no se preocuparan de nada, simplemente se preocuparan por ser residentes permanentes. Entonces mucha gente vino a estudiar cualquier cosa, lo que le alcanzó el dinero, lo que sea. Vino a estudiar, vino a intentar hacer vida en Canadá, egresaron y se encontraron con un mercado laboral donde el 1 o 2 millones de empleo, 1,5 millones creo que se toca siempre, de empleo, no era tan así, no era tan así. Incluso lo que más se necesita son trabajadores, o se necesitaba, porque ahora está todo saturado en ese rubro, yo se los dije en un video anterior, se necesitaba mucha mano de obra poco calificada, o cualificada. Yo recuerdo aquí una cosa que sucedió en Chile, y que me parece que es bastante atingente con este tema. En Chile hubo durante un periodo de tiempo mucho crecimiento económico. Y como todas las cosas en la vida, tienen impactos positivos e impactos negativos. Nada es un paraíso. Chile tuvo mucho crecimiento económico que entregó mucho trabajo, muchas personas, todos crecieron un poco, pero eso encareció el costo de vida. Entonces, al encarecer el costo de vida, habían trabajos que ya ningún chileno los quería hacer. Por ejemplo, trabajar por el sueldo mínimo en Chile. Trabajar en un local de comida rápida, trabajar haciendo aseo en un mall, trabajar barriendo calles, trabajar... No. Los chilenos no querían hacer esos trabajos, pero porque no les alcanzaba con ese salario para poder vivir. Entonces, no es que faltara mano de obra, lo que pasaba es que esos salarios no permitían vivir como un chileno de clase baja, desafortunadamente, estaba acostumbrado a vivir, porque hay que ser honesto en estas cosas, o sea, siempre va a haber alguien que va a estar peor que uno. Entonces la clase baja chilena, que para Chile era algo como muy terrible, pero si uno mira otros países de Latinoamérica, la clase baja chilena está mucho más arriba financieramente, en todo sentido, que otra clase baja en otros países. Desgraciadamente eso es lo que pasa y es lo mismo que pasa en Canadá. Por eso que les tocó este tema. Entonces en Chile ocurrió que muchos sectores no tenían mano de obra disponible, pero no es que no hubieran chilenos disponibles para trabajar. Lo que ocurre es que esos sectores no podían pagar más, por la razón que sea. ¿Cuál fue la solución? ¿O qué fue lo que pasó, mejor dicho? El país se llenó de migrantes. Comenzaron a llegar migrantes haitianos, de Colombia, obviamente no todos eran para hacer trabajos de esa índole, otros venían a trabajar como profesional, lo mismo que muchos intentan hacer en Canadá, hasta que en un punto en Chile se saturó. Ahora todos esos trabajos están copados, están tomados,
se saturó. Y en Canadá pasa exactamente lo mismo. Canadá es un país que ha tenido crecimiento económico, el costo de vida se ha encarecido, la migración excesiva también lo ha encarecido aún más, al punto de que para un canadiense ya no es rentable trabajar por el sueldo mínimo. No puede vivir con el sueldo mínimo. Ni hablar de tener hijos. Entonces lo que ocurrió fue que los migrantes fueron tomando sus trabajos hasta que se saturó todo. Pero cuando tú haces una narrativa que dice que hay 1.000.000 de empleos, cuando en realidad está todo saturado, ¿qué expectativa se le está generando a las personas en sus casas? No sé, en mi opinión no se está ayudando a nadie, simplemente retransmitiendo una historia. Yo les he dicho, en Canadá hay trabajo profesional, pero el mercado es competitivo. O sea, el mercado es competitivo en el idioma, en el dominio del idioma, sea inglés o francés, el mercado es competitivo en las universidades que estudiaron, porque hay universidades buenas en todos los países del mundo, es competitivo en función de la experiencia. De hecho, hay un dato que tiene que ver con esto mismo, de no cumplir los objetivos, que es especialmente interesante para los migrantes. Actualmente, el 11% de los migrantes no encuentra trabajo, es decir, un poquito más de 1 de cada 10. No encuentra trabajo y no va a encontrar trabajo prácticamente. Entonces, estos profesionales que se setearon con la residencia permanente, para volver al punto, se setearon con la residencia permanente, consiguieron la residencia permanente. Pero en algún punto se dieron cuenta que post residencia las cosas no cambiaron, o cambiaron pero un poco, pero es insuficiente como para que estén siquiera igual a como estaban en su país de origen. Entonces, ¿qué ocurre? Se van. Y de hecho es un fenómeno que se está analizando actualmente en Canadá, porque se está yendo gente que ya es residente permanente y que en vez de conseguir la ciudadanía de Canadá, que está a un paso, se van antes de conseguir la ciudadanía, se devuelven a sus países. Y ese es el fenómeno. Por eso que yo les digo que ustedes vengan, especialmente si son profesionales, vengan a buscar trabajo profesional en Canadá, no cualquier trabajo, pero vengan bien preparados. Cuando a mí la gente me dice que la residencia permanente, a mí de verdad me dan ganas de decir, pero si ustedes no han pasado ni siquiera un año ni un invierno en Canadá, ni siquiera han buscado trabajo en Canadá, ni siquiera tienen un trabajo, no han buscado o lo han buscado pero no tienen un trabajo, y vienen a hablar de residencia permanente. Es como poner la carreta delante de los bueyes, es absurdo. Si para ser residente tengo que estar relativamente bien en el país, la residencia tiene un costo, no es gratis. Exámenes médicos, no sé, son como $1.000 por persona por lo bajo. Entre todo lo que tienen que pagar, no es gratis. Entonces, si van a llegar acá y se van a gastar su dinero estudiando cualquier cosa que no les va a aportar en nada, y siguen pensando en la residencia, ni siquiera tienen trabajo, ¿qué creen que va a pasar? Mucha gente se devuelve, pero nuevamente por esta narrativa, porque esta narrativa favorece a algunos youtubers, favorece a algunas empresas de inmigración, favorece a las empresas del mercado inmobiliario, pero no a ustedes. Entonces, ese es el primer punto. Las personas se van de Canadá porque no consiguen lo que vinieron a buscar. Esa es la razón, la primera razón. La segunda gran razón por la cual las personas se van es el alto costo de vida en comparación con los salarios. El costo de vida en Canadá está altísimo, altísimo. Para mí esto no es tan desconocido porque en Chile pasa una situación muy similar. En Chile existe un costo de vida muy alto. Entonces, para mí no es desconocido el fenómeno. Pero lo que sí es importante destacar es que cuando el costo de vida es tan alto, tú necesitas tener un salario alto.
para poder equipararlo, para poder decir, voy a invertir mi tiempo, mis años trabajando en Canadá y después veo lo que hago. Si me gusta Canadá, me quedo, aplico la residencia permanente, etc. Si no me gusta, habré ganado experiencia internacional, habré ganado inglés, pero habré trabajado en mi rubro y me devuelvo a mi país casi con seguridad en una mejor posición. Mucha gente dice, no, pero es que cómo devolverse, que el país mira la delincuencia. Pero es que no crean que acá está todo bien. Acá hay problemas con el costo de vida. Los mismos canadienses, se hizo una encuesta, 3 de cada 10 están pensando en irse. Se hizo una encuesta en migrantes, 2 de cada 5 piensan irse, porque ya es insostenible el costo de vida. Por eso les digo, si tienen que llegar acá, y se los sigo repitiendo, tienen que llegar bien. No pueden llegar al cargo de más abajo, que partir de abajo. No aplica eso en el mundo, en el Canadá de hoy, eso no es real. Ustedes tienen que tratar de llegar bien, pero acá van a competir también por experiencia, porque ese es un punto importante, especialmente para los jóvenes, porque los jóvenes no tienen experiencia. Entonces, si ustedes que me están escuchando fueran un empleador canadiense y yo fuera una persona que tiene 0 experiencia, estoy recién salida de la universidad, ¿por qué me contratarían a mí en vez de contratar a un canadiense que está en mi misma situación? De hecho, a los jóvenes canadienses les está costando incluso mucho para encontrar trabajo profesional. Porque las empresas prefieren la experiencia por sobre el título. O sea, si alguien ya fue enfermera en una parte, en un país, por ejemplo en Chile, que está bien catalogado a nivel internacional, perfectamente puede ser enfermera en Canadá, obviamente después de pasar todo el trámite burocrático de convalidación de estudios, títulos y todo lo que tenga que ver con el área. La experiencia se privilegia. Entonces, ustedes tienen que llegar acá a conseguir lo mejor posible. Podríamos decir que esto no es tan cierto cuando la persona viene de su país de origen con un currículum tremendo. O sea, por ejemplo, hay gente que pueden haber trabajado, un ejemplo, para petroleras, para Shell, por varios años, y llegan y trabajan en el sector petróleo y gas en Canadá, por razones obvias. O sea, esa persona lo que necesitaba era hablar bien inglés y conseguir un permiso de trabajo. O sea, estudiar, pagar por los estudios, conseguir un permiso de trabajo, y iba con seguridad a encontrar un empleo. Pero cuando no tienes tanta experiencia, cuando tu currículum no es tan potente, no es tan simple decir, estudia cualquier cosa, estudia en este college y después consigues permiso de trabajo y después la residencia. No. Hoy no, porque no te va a pagar los costos de vida. Y lo repito, ya lo dije, menos con hijos, no te lo va a pagar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Es Canadá el malo de la película? ¿Es Chile el malo de la película? No, desgraciadamente somos nosotros que seguimos creyendo en una narrativa que no nos cuenta toda la verdad. Ese es el punto. Entonces las personas, ¿qué ocurre? Consiguen residencia permanente, se dan cuenta que ni siquiera con ese pequeño boost, ese pequeño impulso que le dio la residencia, que ya no requiere permiso de trabajo ni nada, que para los empleadores es mucho más sencillo, mucho más fácil lidiar con alguien que tiene la residencia permanente, no le alcanza para vivir con cualquier salario. No les alcanza. Entonces es entendible que muchas de esas personas, en todo este proceso para conseguir la residencia, entienden también que no se van a cambiar de un país y al día siguiente van a estar mejor en otro. Evidentemente no. Evidentemente no. Evidentemente hay un esfuerzo, hay mojar la camiseta, como se dice en el fútbol. La gente se esfuerza en la lucha, trata de crecer, pero muchos se equivocaron en la partida, en cómo tenían que hacerlo, y no van a llegar a lo que deseaban y van a estar peor que sus países de origen, y por eso se devuelven. Entonces ¿por qué se devuelven? Porque los costos de vida además están sumamente caros, sumamente elevados, entonces no les alcanzan. Y dicen, estoy mejor en mi país, aunque haya un poco de delincuencia, pero por lo menos tengo salud, por lo menos voy a vivir mejor, no tengo que compartir casa, no tengo que compartir
pieza incluso. Porque si hacemos un ejercicio simple, amigos míos y amigas, si hacemos un ejercicio simple, por ejemplo, en Ontario, ¿cuánto es el sueldo mínimo líquido? ¿Serán unos $2.000? ¿2.100? ¿$2.000? Quizás 1.900. El número exacto no lo tengo en estos momentos. Sé que subieron el sueldo mínimo hace poco, pero no va a hacer mucha la diferencia. Una persona sola en Ontario, ¿ustedes saben cuánto cuesta arrendar un departamento de un dormitorio en Toronto? Ronda los $2.400, $2.600. O sea, con un sueldo mínimo ni siquiera pagas el arriendo. Entonces tienes que compartir departamento. Entonces tú dices, ya, si el departamento vale 2.500, yo tengo que pagar 1.250. Me quedan 750 si se ganó 2.000. Y con 750 tengo que pagar también parte de la electricidad, tengo que pagar transporte, tengo que pagar internet, o una parte de internet si estoy compartiendo el departamento con otra persona, nos vamos mitad y mitad, el internet es caro, el plan de celular te lo vas a tener que pagar tú, y al final te va a quedar muy poco y que va a ser lo que va a ser, en el mejor de los casos te va a alcanzar para comer. O sea, si necesitas comprarte un par de zapatos ya la vas a sufrir. Entonces, estos costos de vida han ido desplazando a los canadienses de esos trabajos, que es lo que pasó en Chile, que les dije un rato atrás, y ha llegado gente de países muy pobres y también muy ricos, como la India, por ejemplo, que hay una disparidad, hay gente demasiado millonaria en la India, hay gente demasiado pobre, que hay gente que dice, no, pero yo para qué voy a pagar la mitad de un departamento si yo puedo pagar un tercio de una pieza y comparto pieza con otras 2 personas, si yo en la India vivo así, y pagan, no sé, $200 por compartir una pieza con otros 2. Y los gastos de electricidad, internet, etcétera, se dividen en quizás cuántas personas. Entonces ahí es cuando empieza a alcanzar. De hecho, este tema también apareció en Chile en su momento, que habían casas que se estaban separando, así dividiendo, subdividiendo en muchas piezas, vivían muchas familias, mucha gente, se generaron hasta incendios por sobrecarga eléctrica. Acá pasa exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Estos costos de vida desfavorecen a aquellos que traen mejor estándar de vida. Los canadienses ya no quieren hacer estos trabajos de sueldo mínimo, entonces no es porque no haya mano de obra, que es una de las narrativas que se dice, sino porque en realidad el costo de vida no te permite trabajar en esos trabajos. No quiero seguir repitiéndome porque la idea se entiende. Entonces el costo de vida hace que las personas digan, no, la verdad, ya la he peleado lo suficiente, ya he estado varios años en Canadá, ya soy PR, Permanent Resident, residente permanente, y no vale la pena, me devuelvo a mi país. Esa es la segunda gran razón. Y por último, la tercera gran razón son los impuestos. En Canadá los impuestos son altísimos, especialmente para los que tienen mejores salarios, mejores empleos, son demasiado altos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí hay otra narrativa más que se cuenta. Se dice, pero mira, tú llegas a Canadá y te van a dar dinero por tus hijos, te van a dar dinero por esto y aquello. Te van a dar bonos si eres de los que menos ganan, un bono de, qué sé yo, de $500 por no sé qué cosa. En realidad sí sé, por el tema de los arriendos. Y así, pero hay varios bonos que son pequeños, menores, una vez al año. Y muchas personas dicen, pero Canadá me da esto. Me da esto. Ese me da está errado. Le quitan a alguien para darte a ti eso. ¿Y a quienes le quitan? Evidentemente, yo no estoy promoviendo la idea de quitarle algo a nadie, por si acaso. Le estoy contando. Evidentemente no le quitan a las grandes corporaciones. Le quitan a la clase media que ha crecido más que el resto. A esos le quitan. De hecho, ahora quieren implementar un nuevo impuesto para esa clase media que ha logrado crecer mucho más, ha logrado tener una empresa, ha logrado ganar, qué sé yo, $300,000, $400,000 al año, cuando en realidad en un empleo es difícil conseguir, muy difícil, quizás un médico, pero en realidad es casi imposible conseguir algo así, como empleado. Y a ellos los quieren destruir, porque a alguien le tienes que sacar para darle a otro. Entonces, cuando tienes un país que el costo de vida subió demasiado y necesita gente que trabaje en un McDonald's, necesita gente que barra, necesita gente que limpie un water,
pero los costos de vida para el sueldo que tiene esa ocupación, nadie lo quiere hacer. Entonces puedes aplicar ciertos bonos, puedes aplicar ciertas cosas, pero a costa de quitarle a otro. Y esos otros obviamente no están contentos porque ya actualmente la carga impositiva que tienen es altísima. Entonces que le sigan agregando impuestos y le sigan agregando impuestos, ¿qué es lo que genera? Un descontento total. Y muchas de estas personas se quieren ir. O sea, imaginemos el caso de un médico. Un médico que gane $300.000. ¿Cuánto le sacan en impuestos? Pongamos simplemente números redondos. En un 50% se habla por ahí de un 54%. Yo lo he leído bastante ese valor, pero imaginemos un 50%. O sea, de los 300.000 te quedaste con 150.000. Pero si te siguen agregando impuestos, te siguen agregando impuestos y te siguen agregando impuestos, entonces al final la persona dice, bueno, ¿y para qué pagué tanto por ser médico? Porque acá no es gratis, ¿eh? Ojo con eso. Ni siquiera para los ciudadanos es barato. ¿Para qué pagué tanto dinero para ser médico? ¿Para qué me esforcé tanto yendo a buscar un grado, que sea un pueblo perdido en el Polo Norte, para convertirme en médico y después ganar sumamente poco? Porque para muchas personas dirán, pero $150.000 es mucho dinero. Yo lo entiendo. Yo sé que para muchas personas puede ser mucho dinero, para otras puede ser poco. Pero cuando tú estás viviendo la situación con ese ingreso, a todo el mundo le suele pasar de que necesita más dinero. Se cambian de empleo, ganan un 20% más y a los pocos meses están de nuevo igual. Necesitan volver a ganar más dinero. A todos nos pasa, colectivamente hablando, nos pasa lo mismo. Entonces, estas personas sienten que cada vez ganan menos y el costo de vida sube. Entonces, ¿cuál es la definición que toman? Se van a ejercer a Estados Unidos. Y ese es un problema que está teniendo Canadá actualmente, porque se le está yendo gente muy calificada. El famoso brain drain, como fuga de cerebros traducido en español, que es lo que ha hecho países como Canadá, que en teoría se llevan parte de lo mejor. A mí no me gusta hablar de lo mejor, como decir que lo que se queda es lo peor, no, pero no sé cómo llamarlo, pero así le llaman. No son mis palabras, para que no se enojen conmigo. Entonces ellos dicen, se llevan cerebros de otros países para mejorar los propios. Bueno, pero a Canadá le está pasando lo mismo. Con todos los problemas que tiene, Estados Unidos se está llevando a la gente en Canadá. Hace poco hacen un reportaje de una carrera en la Universidad de Waterloo de ingeniería informática y del cohort, que era el cohort del grupo de personas que entró a estudiar ese año. Supongamos que fueran 40 personas, una se quedó en Canadá. Los otros 39 se fueron a Estados Unidos. Entonces eso también está pasando, pero es por lo que hemos hablado. Costos de vida demasiado elevados. Entonces, sumado los impuestos, suben los impuestos. Que el carbon tax, que es un impuesto supuestamente por el cambio climático, que nadie sabe realmente para dónde van esos fondos. Eso es lo que se reclama acá. Insisto, yo nuevamente le estoy contando los hechos, no estoy criticando a nadie. Se reclama de qué es lo que se hace con ese dinero, porque claramente si tú me quitas a mí $100 y con esos $100 se gastan en lo que sea, ¿dónde está el aporte al medio ambiente? Eso es más o menos la tónica de lo que se critica. Pero te agregan impuestos por el medio ambiente, te agregan impuestos ahora por ganar mucho, ahora quieren cobrarle a aquellos viejitos que compraron casa años atrás en Canadá y que sus casas se han apreciado tanto que ahora quieren que paguen impuestos. Entonces se ha transformado en una especie de, para muchas personas, en palabras de muchas personas, una pesadilla del punto de vista de los impuestos. Entonces la gente llega a un punto que dice, bueno, da lo mismo que sea ingeniero, vamos a decirlo de manera jocosa obviamente, un ingeniero que fue a estudiar en una universidad extraterrestre, y al final me van a sacar tanto impuesto y el costo de vida es tan alto que en realidad es como que no ganara nada, o sea, es que gano muy poco. Y así es que como las personas se están yendo de Canadá por esa razón. Yo por eso les dije a ustedes una vez de que Canadá tenían que verlo como una inversión. Y en general todos los países extranjeros, si se deciden a ir a un país extranjero, tienen que verlo primero como una inversión. Es decir, hasta qué punto estoy dispuesto a sacrificar dinero, a arriesgarme. Y después, ¿qué voy a hacer cuando consiga, si consigo lo que quiero hacer? ¿Qué voy a hacer en ese punto? ¿Me voy a otro país? ¿Me devuelvo al mío a conseguir o me quedo en ese país? Pero antes, hablar de residencia, en mi opinión, es absurdo.
Es totalmente absurdo. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el video, bastante crudo pero honesto. Yo trato de no dar mi opinión en el tema, trato de basarme en lo que se habla en los medios, resumir cosas de lo que se ve en las calles, lo que la gente cuenta, tratando de mantener esa neutralidad, porque no me gusta decir que todo es una maravilla o que todo es una pesadilla, porque eso es falso. En todos los países del mundo eso es falso. Y todos tienen cosas buenas, todos tienen cosas malas. Entonces, tratando de darle un punto de vista neutral a la situación. Así que bueno, este video creo que tenía que hacerlo porque para muchos de ustedes les preocupa esta situación. Y sí aprovecho de avisarles que voy a hacer una nueva sección que se trata de pueblos donde puedan encontrar trabajo. He hecho algunas búsquedas, ustedes saben, yo les regalo un poco de tiempo de lo que tengo para hacer estos videos. No me puedo, ni siquiera quiero dedicarme a ser youtuber porque quiero hacer otra cosa. Estoy tratando de echar a andar mis propias cosas. Y hago esto por ayudar porque a mí me ayudaron. Mucha gente me ayudó para llegar acá. Algunos de sus consejos me perjudicaron, pero lo hicieron con buena intención. Y otros de sus consejos me ayudaron, pero lo hicieron con buena intención. Entonces yo hago esto como una manera de compensar esa ayuda que yo recibí para ayudarlos a ustedes que quizás todavía no están acá y necesitan que alguien les dé una opinión honesta y realista a la situación. La clave, como siempre les he dicho, está en la preparación. Puestos de empleo hay, pero no es fácil. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado este. Recuerden, yo soy Cristian, esto es Labor en Canadá. Un abrazo fraterno.